Buen día, estimado profesor. El día de hoy le vamos a hablar sobre la práctica número 8, reacciones redox. Nosotros somos el grupo de laboratorio número 1 del Laboratorio de Química General MECLAB 6, integrado por Kevin Borges, Julián Ariza y quien les habla, Zuli Romero. Bueno, para esta práctica se elaboró una celda galvánica de cobre y zinc con electrolitio de vinagre y ácido clorhídrico, que generó corriente suficiente para activar un buzzer y un LED naranja, evidenciando una reacción redox espontánea. En la fase de electrodeposición se empleó una solución de 0,5 milímetros de sulfato de cobre y una fuente de 9 voltios, observándose la reducción de cobre 2+ en el cátodo y la oxidación del ánodo. Los resultados experimentales confirmaron la correlación entre la masa depositada y la carga transferida, conforme a la ley de Faraday. Bueno, palabras clave. La celda galvánica. Una celda galvánica es un dispositivo electroquímico que convierte la energía química de una reacción redox espontánea en energía eléctrica. La electrodeposición es un proceso electroquímico en el que se deposita una capa de metal sobre una superficie mediante el paso de corriente eléctrica a través de una solución de iones de metal. La ley de Faraday es un conjunto de leyes que relacionan la cantidad de sustancia depositada o liberada en un electrodo durante un proceso electroquímico con la cantidad de carga eléctrica que circula por la celda. Reacciones redox son reacciones químicas en las que ocurren transferencia de electrones entre sustancias, incluyen un proceso de oxidación, que es pérdida de electrones, y otro de reducción, que es ganancia de electrones, que suceden simultáneamente. Transferencia de electrones. Es un movimiento de electrones desde una especie que se oxida hacia otra que se reduce. Y por último, corriente eléctrica, que es el flujo ordenado de cargas eléctricas, normalmente electrones, a través de un conductor. Objetivos. Bueno, dentro de nuestros objetivos encontramos que el primero es analizar los procesos de oxidación y reducción. El segundo es construir una celda galvánica funcional y por último aplicar la ley de Faraday en la electrodeposición. Introducción. Las reacciones redox implican la transferencia de electrones entre sustancias, permitiendo transformar la energía química en energía eléctrica. Este principio se aplica en las celdas galvánicas, donde una reacción espontánea genera corriente, y en la electrodisposición, donde una fuente externa induce la reducción de iones metálicos sobre un electrodo. Estos procesos son fundamentales en la electroquímica, al explicar fenómenos como la corrosión y el recubrimiento metálico, y se rigen por la ley de Faraday, que relacionan la carga eléctrica con la masa transferida. En el procedimiento se tienen dos ensambles, la celda galvánica y la electrodeposición. La celda galvánica se realizó este procedimiento en casa debido a que en el laboratorio se tuvieron algunos inconvenientes con dicho ensamble. Al realizarlo en la casa, algunos de los elementos tomaron impurezas, así que se volvieron a limpiar con vinagre y sal. ¿Qué se limpió? Se limpiaron 10 monedas de cobre, 9 arandelas de zinc y 2 alambres de cobre. Sucesivamente se recortaron círculos de papel absorbente humedecidos en vinagre y sal, para luego apilarlo alternamente, primero la moneda de 100 pesos antigua, que era de cobre, el papel absorbente y encima la arandela de zinc, sucesivamente hasta terminar con la moneda de 100 pesos. Sucesivamente se conectaron dos alambres de cobre, sus extremos con los extremos del ensamble de la celda, para luego sus extremos restantes conectarlos con unas pinzas caimán que se conectaron al ánodo y al cátodo del LED. Aquí surgieron algunos inconvenientes, debido a que ninguno de los LEDs con los que se intentó querían iluminarse, ya que principalmente se tenía que iluminar un LED verde o un LED rojo. Se intentó también con uno blanco, azul, amarillo y otros y ninguno se iluminó. Así que para probar si existía corriente en el circuito, pues al no tener un multímetro se optó por conectar otro elemento electrónico, el cual fue un buzzer, el cual efectivamente emitió sonido, probando que sí existía la corriente en el circuito. Así que finalmente como última esperanza se conectó un LED de color naranja, el cual efectivamente se iluminó, probando que la celda galvánica pues solamente producía corriente o amperaje pues muy mínimos para elementos que no necesitaban tanta energía.
como lo fue el LED naranja y el buzzer. Para la electrodeposición, esta práctica sí se realizó en el laboratorio. Se tomaron dos alambres de cobre, los cuales fueron limpiados y pesados, diferenciando el ánodo del cátodo. Luego se sumergieron en una disolución de sulfato de cobre 2-pentahidratado y se conectaron a una pila de 9 voltios con las pinzas Caimán. Aquí se registró la corriente con un multímetro durante 120 segundos, pero se tuvieron algunos inconvenientes debido a que el multímetro en el caso de nuestro grupo, que es el grupo 1, y en el caso del grupo 2, el multímetro no quería mostrar la cantidad de amperaje que tenía em, el proceso de electrodeposición. Así que, pues finalmente, pues se logró. Luego se tomaron los alambres de cobre y se secaron en una estufa a 100 grados Celsius durante 5 minutos y se pesaron nuevamente, eh, así diferenciando el ánodo del cátodo. Algunos datos básicos que hay que tener en cuenta. En la celda galvánica se utilizó como electrodos el cobre y el zinc, como electrolito el vinagre y la sal, y como separador el papel absorbente, con una duración de la prueba de 10 minutos. ¿Qué sucedió durante estos 10 minutos? Se observó que el LED naranja, pues a medida que iba transcurriendo el tiempo, se iba apagando poco a poco. Esto debido a que la corriente, pues en la celda se iba agotando lentamente. Para la electrólisis se tomó un electrolito, que fue el sulfato de cobre 2-pentahidratado, como fuente de energía una pila de 9 voltios y una masiva teórica de cobre de 0.0486 gramos. Y como resultados de la célula galvánica obtenemos en la primera imagen que efectivamente el de naranja se iluminó. En la segunda prueba, en la segunda imagen tenemos una imagen de un LED que pues como se muestra, no hay evidencias de que se iluminara. Y en la imagen número 3 tenemos pues probando la corriente de la celda galvánica con un buzzer que sí emitió sonido. Y para los resultados de la electrólisis, acá se observa que el ánodo en su valor inicial tiene 1.1810 gramos y en su valor final 1.17 gramos. ¿Qué sucedió? Aumentó su masa cuando teóricamente debería disminuir por la oxidación del cobre. Y en el cátodo, en su valor inicial tenemos 1.1950 gramos y en su valor final 1.1630 gramos. ¿Qué sucedió? Disminuyó su valor de la masa, cuando teóricamente el cátodo debía ganar masa por reducción de cobre. Esto provocando un porcentaje de error del ánodo de 57.4% y del cátodo del 34.1%. Puede ser un error debido a la mala conexión de los electrodos en la celda de la electrólisis. Conclusiones. La práctica permitió comprobar experimentalmente el principio de las reacciones redox, evidenciando la transferencia de electrones entre metales con diferentes potenciales de reducción y mostrando la conversión entre energía química y eléctrica. En la celda galvánica se generó corriente eléctrica mediante una reacción espontánea entre cobre y zinc, demostrando cómo una reacción redox puede alimentar dispositivos de bajo voltaje. Por último, en la electrodisposición se observó la relación directa entre la cantidad de carga eléctrica y la masa que se transfiere, confirmando experimentalmente la ley de Faraday pese a los errores experimentales. Como referencias tenemos el libro de química de Chang del 2016, 12ª edición, el sitio Google LaborText para comprender el funcionamiento de una celda galvánica, un artículo sobre electroquímica de la UNAM, Universidad Autónoma de México, publicado en el año 2021, y un artículo que trata sobre la ley de Faraday, que está en inglés, capítulo 124, páginas 77 a la 122. Eso sería todo, muchas gracias.